Marta sostenía la taza de café entre sus manos agrietadas mientras miraba por la ventana de su casita de adobe. Tenía 68 años, y cada uno de esos años se reflejaba en las arrugas profundas de su rostro. Era martes por la mañana en San Rafael, un pueblo minero donde todos se conocían y nadie se metía en problemas ajenos. Vivía sola desde que enviudó hace 11 años. Su único ingreso venía de lavar ropa para las familias del centro y vender nopales en la plaza los fines de semana. No era mucho, pero alcanzaba. La casita era pequeña, vieja, pero era suya. O al menos eso creía. El ruido de un motor la sacó de sus pensamientos. Una camioneta negra se detuvo frente a su puerta. Marta reconoció el vehículo de inmediato. Era de don Esteban Ruiz, el hombre más poderoso del pueblo. Dueño de 3 minas y de casi la mitad de las propiedades de San Rafael. Esteban bajó de la camioneta acompañado de 2 hombres. Uno era su abogado, el otro su capataz. Marta sintió un nudo en el estómago. Los hombres ricos no visitaban casas como la suya por buenas razones. «Buenos días, doña Marta», dijo Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se quitó el sombrero y entró sin esperar invitación. Marta retrocedió un paso. Los 2 hombres se quedaron en la puerta, bloqueando la salida. «Don Esteban, ¿qué se le ofrece?» «Vengo a hacerle una propuesta», dijo él, mirando alrededor de la casa con desprecio apenas disimulado. Una muy buena propuesta. Sacó unos papeles de su chaqueta y los extendió sobre la mesa de la cocina. Marta notó que sus manos temblaban ligeramente, aunque el hombre intentaba parecer calmado. «Quiero comprar su terreno», anunció. «Le ofrezco 50,000 pesos». Marta parpadeó. 50,000 pesos sonaba a mucho dinero para alguien como ella, pero su difunto esposo siempre le había dicho que este terreno, aunque pequeño, valía el triple. Estaba en una zona que eventualmente crecería. «No está en venta, don Esteban». El rostro del hombre se endureció por un instante. Luego recuperó la sonrisa. Está bien», dijo, levantando las manos. «Entonces le ofrezco algo mejor. Un intercambio». «¿Un intercambio?» «Tengo una propiedad en las afueras, camino a Las Cruces, una mina que cerré hace unos años. Ya no la uso. Tiene una caseta. Terreno amplio. Mucho más grande que esto», señaló las paredes agrietadas. «Se la cambio por su casita. Títulos legales, todo en orden». Marta frunció el ceño. Algo no cuadraba. «¿Por qué querría usted esta casa vieja, a cambio de una propiedad más grande?» «Porque soy generoso, doña Marta», respondió Esteban. Pero había sudor en su frente a pesar del frío de la mañana. «Y porque nadie más le haría esta oferta. Usted está sola, es mayor. ¿Qué pasará cuando ya no pueda trabajar?» «Allá tendría espacio. Podría sembrar, criar gallinas». Hablaba rápido, demasiado rápido. Sus palabras se atropellaban unas con otras. «Necesito una respuesta ahora», agregó. «Tengo otros interesados en este terreno. Si dice que no, se lo ofrezco a ellos y usted se queda sin nada». Marta miró hacia la ventana. Vio cortinas moviéndose en las casas vecinas. La gente observaba, pero nadie saldría a ayudarla. Nadie se enfrentaba a Esteban Ruiz. El abogado se acercó y puso una pluma sobre los papeles. «Es una oportunidad única, señora. Firme aquí y aquí». Marta miró los documentos. Las letras eran pequeñas, difíciles de leer. Su vista ya no era la misma. «¿Puedo llevarlos para que alguien me los explique?» «No hay tiempo», interrumpió Esteban, y su voz sonó más dura. «O firma ahora, o me voy y el trato se cancela». El capataz dio un paso hacia adelante. No dijo nada, pero su presencia era una amenaza silenciosa. Marta sintió el peso de sus 68 años. Sintió el cansancio de lavar ropa desde el amanecer. Sintió el miedo de quedarse en la calle. Nadie la ayudaría. Nadie se metía con Esteban. Tomó la pluma con mano temblorosa. Firmó.
Esteban tomó los papeles con rapidez, casi arrancándoselos de las manos. Le entregó una copia arrugada y un juego de llaves oxidadas. «Tiene 3 días para desocupar», dijo, y salió sin despedirse. La camioneta se alejó levantando polvo. Marta se quedó parada en medio de su sala, sosteniendo papeles que apenas entendía y llaves que no conocía. Los vecinos volvieron a cerrar sus cortinas. Esa noche Marta no pudo dormir. Sostenía el documento arrugado entre sus manos y lo leía una y otra vez. Las palabras bailaban frente a sus ojos cansados, pero una sensación la atravesaba como un cuchillo. Acababa de ser despojada. No sabía cómo, no sabía por qué. Pero algo en la mirada de Esteban, en su prisa, en ese sudor frío en su frente, le decía que había firmado su propia trampa. Lo que Marta no sabía era que Esteban había cerrado esa mina exactamente 3 días después de encontrar algo que lo cambiaría todo. El viaje hasta la mina tomó casi 2 horas en una carreta prestada. Don Refugio, un anciano del pueblo que le debía un favor a su difunto esposo, accedió a llevarla con sus pocas pertenencias. Una maleta con ropa, algunas ollas, una fotografía de su boda, y la bolsa con los documentos que aún no lograba comprender. El camino era de terracería, lleno de piedras y baches. Mientras más se alejaban de San Rafael, más desolado se volvía el paisaje. Arbustos secos, tierra árida, montañas grises en el horizonte. ¿Está segura de esto, doña Marta?, preguntó don Refugio, mirándola de reojo. Ya firmé, respondió ella con voz apagada. Ya no hay vuelta atrás. Cuando llegaron, Marta sintió que el estómago se le hundía. La mina era un lugar muerto. Estructuras de metal oxidado se levantaban como esqueletos contra el cielo gris. Rieles rotos y torcidos corrían por el suelo cubiertos de maleza. Torres de madera podrida se inclinaban peligrosamente, a punto de colapsar. En el centro había una caseta de vigilancia. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos por donde entraba el viento. El techo de lámina tenía agujeros. «Dios mío», murmuró don Refugio. Marta bajó de la carreta con piernas temblorosas. Se acercó a la caseta y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. Dentro olía a humedad y abandono. Había un catre sucio con un colchón manchado, una mesa de madera rota con 2 patas chuecas y un candado oxidado en una puerta trasera. El piso era de tierra compactada. En una esquina, una pila de sacos viejos cubiertos de polvo. Don Refugio entró detrás de ella y negó con la cabeza. «Esto no es una casa, doña Marta. Esto es una trampa». «Lo sé», susurró ella. «Pero ya es mía». El anciano la ayudó a bajar sus cosas y se fue en silencio, con la mirada llena de lástima. Marta se quedó sola. Caminó por el terreno, tratando de entender dónde había terminado. La entrada principal de la mina estaba sellada con cadenas gruesas y un letrero clavado en la madera. «Peligro. Derrumbe». Pero algo llamó su atención. Las cadenas brillaban. No tenían óxido. No tenían polvo. Se acercó y pasó los dedos por el metal. Estaban limpias, recién puestas. Si la mina llevaba 5 años cerrada, ¿por qué las cadenas eran nuevas? Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras regresaba a la caseta, vio movimiento en el camino. Una mujer mayor se acercaba con paso lento. Cargaba una cubeta con agua y un paquete envuelto en tela. «Soy Rosa», se presentó la mujer. «Vivo en el pueblo de abajo, Las Cruces. Vi que llegó». Le entregó el agua y el paquete. Dentro había pan y frijoles. «Gracias», dijo Marta con los ojos húmedos. No tenía que hacerlo. Rosa miró hacia la mina con expresión sombría. «¿Sabe por qué cerró Esteban este lugar?». Marta negó con la cabeza. «Nadie lo sabe», continuó Rosa en voz baja, como si alguien pudiera escucharlas. Un día la mina estaba funcionando, llena de trabajadores. Al día siguiente, todos despedidos. Esteban llegó con sus hombres, selló la entrada y se fue. Nunca dio explicaciones. ¿Y los trabajadores? Se fueron a buscar trabajo a otros lados.
pero todos decían lo mismo, que algo raro pasó esos últimos días, que el ingeniero jefe había encontrado algo, y que Esteban lo corrió de un día para otro. Marta sintió un peso en el pecho. ¿Por qué me cuenta esto? Rosa la miró con tristeza. Porque usted es una buena mujer, y Esteban no hace tratos buenos con nadie. Tenga cuidado, doña Marta. Este lugar tiene secretos. La mujer se fue antes de que oscureciera. Marta se quedó mirando las cadenas brillantes, las estructuras abandonadas, el silencio que no se sentía natural. Esa noche durmió vestida, sobre el catre sucio, envuelta en su rebozo. A medianoche, un ruido la despertó. Motores, lejanos pero claros. Se asomó por la ventana sin vidrio. No vio luces, pero el sonido era inconfundible. Camionetas. Más de una. El ruido duró unos minutos, y luego se desvaneció. Al amanecer, Marta salió a revisar. El aire frío le quemaba los pulmones, y entonces las vio. Huellas de llantas, frescas, marcadas en la tierra cerca de la entrada sellada. No eran de la carreta de Don Refugio. Eran más anchas, más profundas. Camionetas pesadas, huellas que no deberían estar ahí. Algo seguía moviéndose en esta mina que se suponía llevaba años muerta. Marta decidió que si iba a vivir en ese lugar, al menos lo haría habitable. No tenía dinero para reparaciones grandes, pero podía limpiar, barrer, ordenar. Empezó con la caseta. Barrió el polvo acumulado, sacó el colchón podrido afuera para quemarlo después y limpió la mesa rota. No servía de mucho, pero al menos podía apoyar cosas sobre ella. Luego fue hacia la pila de sacos viejos en la esquina. Los arrastró uno por uno hacia la puerta. Eran pesados, llenos de arena o grava. Cuando movió el último, vio algo que la hizo detenerse. Un archivero metálico, volcado, oxidado en las esquinas. Lo enderezó con esfuerzo. Tenía 3 cajones. 2 estaban vacíos. El tercero estaba atascado. Marta buscó un palo y lo usó como palanca. El cajón se abrió con un crujido. Dentro había papeles. Los sacó con cuidado. Estaban arrugados, desmanchados de humedad, pero legibles. Reportes técnicos. Con fechas de 2019, sellos oficiales de análisis geológicos, mapas con líneas, símbolos, números que no entendía. Y una carta. Una carta sin sobre, sin enviar. Dirigida a un ingeniero en la capital. Marta la leyó despacio, moviendo los labios con cada palabra. Estimado ingeniero Campos, confirmamos beta secundaria en sector G7. Proyección de alto rendimiento según muestras adjuntas. Recomendamos mantener confidencial hasta asegurar títulos completos de propiedad adyacente. Proceder con discreción. No entendía todo, pero entendía una palabra, confidencial, y entendía otra, propiedad adyacente. Su propiedad, la casita que acababa de perder. Las manos le temblaron. Guardó los papeles rápidamente en una bolsa de plástico que encontró entre los sacos. Y los escondió debajo del catre, cubiertos con su rebozo. Su corazón latía fuerte, demasiado fuerte. Salió de la caseta para tomar aire. El sol estaba alto, pero el frío no cedía. Y entonces escuchó el motor. Una camioneta subía por el camino de terracería. No era Don Refugio. Era una camioneta nueva, gris, con vidrios polarizados. Marta se quedó inmóvil. El vehículo se detuvo frente a la caseta. Bajó un hombre, el capataz de Esteban. El mismo que la había acompañado cuando firmó los papeles. «Buenas tardes», dijo el hombre, pero no sonrió. «Buenas», respondió Marta, con la boca seca. El hombre miró alrededor con atención, demasiada atención. «Solo venía a revisar que esté bien instalada», dijo, pero sus ojos ya estaban buscando algo. Entró a la caseta sin pedir permiso.
Marta lo siguió, con el estómago apretado. El capataz abrió cajones inexistentes, movió la mesa, revisó detrás del catre. Sus movimientos eran rápidos, urgentes. ¿Encontró algo raro por aquí?, preguntó de repente, girando hacia ella. Algo raro. Papeles, basura vieja, cosas que dejaron los trabajadores. Marta sostuvo su mirada. No parpadeó. No, solo tierra y sacos viejos. El hombre la estudió en silencio. Demasiado tiempo. Como si pudiera leer sus mentiras. Finalmente asintió. Si encuentra algo, quémelo. No sirve. Solo ocupa espacio. Salió sin despedirse. La camioneta se alejó levantando polvo. Marta esperó hasta que el ruido del motor desapareció por completo. Luego entró. Se dejó caer sobre el cotre y respiró hondo. Sus manos todavía temblaban. Esa noche, Rosa volvió. Traía tortillas calientes y un termo con café. ¿Está bien?, preguntó al ver la palidez de Marta. Vino el capataz de Esteban. Rosa frunció el ceño. ¿Qué quería? Buscaba algo. Marta dudó un momento. Luego sacó los papeles de debajo del catre y se los mostró. Rosa los miró con los ojos muy abiertos. ¿De dónde salió esto? Estaban escondidos aquí, en un archiverero viejo. Rosa leyó la carta despacio. Luego levantó la vista. Esto es una prueba de que Esteban sabía que había algo valioso antes de cerrar la mina. ¿Y el ingeniero?, preguntó Marta. El que escribió la carta. Rosa bajó la voz. Ese ingeniero era el jefe de operaciones. Se llamaba Ortega. Esteban lo despidió hace 5 años, justo cuando cerró la mina. Nadie volvió a verlo. ¿Nadie? Nadie. Dicen que lo amenazaron. Que le pagaron para que se fuera y nunca hablara. O que algo peor le pasó. Marta sintió un escalofrío. ¿Qué hago con esto? Rosa le devolvió los papeles. Guárdelos bien y no confíe en nadie del pueblo. Todos le tienen miedo a Esteban. Cuando Rosa se fue, Marta escondió la bolsa de plástico en un lugar nuevo. Cavó un hoyo pequeño debajo del catre y enterró los documentos, cubiertos con tierra y piedras. Se sentó sobre el catre, con la espalda contra la pared fría. Acababa de esconder la única prueba de que le habían robado algo que nunca debió perder. Y ahora tenía que decidir: ¿hablar o callar? ¿Denunciar o investigar en silencio? ¿Confiar en la ley que nunca había protegido a gente como ella? ¿O protegerse primero? Afuera, el viento soplaba entre las estructuras oxidadas. Y en la oscuridad, Marta se preguntó si alguien más sabía que ella había encontrado lo que Esteban buscaba con tanta desesperación. Marta no esperaba visitas esa mañana. Pero cuando vio a doña Rosa subir el camino con un hombre a su lado, supo que algo importante estaba por suceder. El hombre era alto, de brazos gruesos marcados por años de trabajo pesado. Tenía alrededor de 40 años y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Caminaba con pasos firmes pero cautelosos, como quien ha aprendido a no confiar fácilmente. Marta, él es Javier. Mi sobrino, dijo Rosa cuando llegaron a la caseta. Trabajó aquí antes de que cerraran la mina. Javier asintió en silencio. Sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de nostalgia y amargura. Marta los invitó a pasar. Preparó café con lo poco que tenía y se sentaron alrededor de la mesa coja. Doña Rosa me contó lo que encontró, dijo Javier finalmente. Su voz era grave, precisa. Los reportes geológicos. Marta sacó la bolsa de plástico de su escondite. Extendió los papeles sobre la mesa. Javier los estudió en silencio. Sus manos, curtidas y callosas, pasaban las hojas con cuidado. Cuando llegó a la carta sin enviar, se detuvo. Esto lo confirma, murmuró. ¿Confirma qué?, preguntó Marta. Javier levantó la vista. Esta mina tenía 2 vetas. La primera, la que todos conocíamos, se agotó hace 6 años. Por eso despidieron a la mitad del personal.
Yo quedé porque todavía había trabajo de mantenimiento. Hizo una pausa. Sus dedos golpearon la mesa suavemente. Pero meses antes del cierre total, el ingeniero Ortega encontró algo. Una veta secundaria. Más profunda, más escondida y más rica que la primera. Marta sintió que el aire se le atoraba en la garganta. ¿Más rica? Mucho más, confirmó Javier. Ortega estaba emocionado. Decía que con esa veta la mina podría operar otros 20 años. Pero tenía un problema. ¿Cuál? La veta corría por debajo de terrenos que Esteban no controlaba, incluyendo el suyo, la casita que usted tenía en San Rafael. Marta cerró los ojos. Todo empezaba a tener sentido. Entonces, por eso la presionó para que firmara, completó Javier. Necesitaba controlar todos los terrenos sobre la veta antes de que alguien más se enterara. Por eso cerró la mina de golpe. Por eso despidió a todos los que sabíamos. Rosa puso una mano sobre el hombro de Marta. No fue un intercambio, fue un robo planificado. Javier se recargó en la silla. La cicatriz en su ceja se hizo más visible cuando frunció el ceño. A mí me amenazaron. 2 días después del cierre, los hombres de Esteban me visitaron. Me dijeron que si hablaba, mi familia pagaría. Tengo una esposa y 2 hijas pequeñas. Su voz se quebró ligeramente. No hablé. Pero tampoco pude trabajar. Esteban se encargó de que nadie en la región me contratara. Perdí mi casa por las deudas. Ahora vivo de chambas en construcción, lejos de aquí. El silencio llenó la caseta. ¿Por qué me ayuda ahora?, preguntó Marta. Javier la miró directo a los ojos. Porque no puedo vivir así. Con miedo. Con vergüenza. Y porque usted es la única que tiene pruebas físicas. Si alguien puede hacer justicia, es usted. Pero no puede hacerlo sola. ¿Qué propone? Yo la ayudo, discretamente, sin que Esteban sepa que estoy involucrado. Le enseño a documentar todo, a organizarse, a preparar un caso que nadie pueda ignorar. Marta asintió lentamente. Acepto. Esa noche, Javier regresó con una bolsa. Dentro había una cámara digital vieja, barata, pero funcional. Es de mi hija, explicó. Ya no la usa. Tome fotos de todos los documentos, de las cadenas nuevas en la entrada, de las huellas de camionetas, de todo lo que parezca raro. Le mostró cómo usarla. Marta, con sus manos artríticas, tardó en aprender. Pero Javier fue paciente. Guarde las fotos en una memoria y haga copias, le dijo antes de irse. Nunca tenga todo en un solo lugar. Cuando se fue, Marta comenzó a fotografiar. Cada documento, cada página, cada sello oficial. La luz de la cámara parpadeaba en la oscuridad de la caseta. Por primera vez en semanas, Marta sintió algo parecido a la esperanza. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Esteban tenía ojos en todo el pueblo. Y alguien acababa de informarle que Javier había visitado la mina. Los días siguientes fueron extraños. Marta empezó a sentir algo que no podía explicar con palabras, pero que su cuerpo reconocía. Vigilancia. Camionetas que pasaban demasiado lento frente a la mina, siempre la misma, o quizá 2 que se turnaban. Vidrios polarizados que no dejaban ver quién iba dentro. Se detenían unos segundos, como tomando nota, y luego seguían. Marta dejó de salir tanto. Se quedaba dentro de la caseta, observando por las ventanas sin vidrio. El 4.º día, llegó un hombre que nunca había visto. Era joven, vestía camisa planchada y botas limpias. Demasiado elegante para ese lugar. Bajó de un auto gris y tocó a la puerta con los nudillos. ¿Doña Marta? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Saúl. Vengo en representación de unos inversionistas de la capital. Supimos que adquirió esta propiedad recientemente. Marta no abrió la puerta por completo. ¿Qué quieren? Comprarla. Le ofrecemos el doble de lo que pagó por ella.
En efectivo. Hoy mismo. El corazón de Marta latió más rápido. No está en venta. Escuche, dijo el hombre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este lugar no vale nada. Usted lo sabe. Nosotros solo queremos el terreno para un proyecto. Le estamos haciendo un favor. No me interesa. La sonrisa del hombre se desvaneció. Señora, piénselo bien. No voy a volver a hacer esta oferta. No tengo que pensarlo. No vendo. El hombre la miró en silencio. Luego asintió lentamente. Como guste. Se fue sin despedirse. Pero antes de subirse al auto, miró hacia la entrada sellada de la mina. Demasiado tiempo. Como si estuviera memorizando algo. Esa tarde Marta intentó concentrarse en fotografiar más detalles del terreno. Pero no podía quitarse la sensación de que algo malo estaba por pasar. Y tenía razón. Al día siguiente, doña Rosa llegó corriendo. Venía agitada, con la respiración entrecortada. Marta, Javier, ¿qué pasó? Lo golpearon. Anoche. Lo encontraron en un callejón cerca de su trabajo. Marta sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo está? En el hospital. Le rompieron 2 dedos de la mano derecha y le dieron una paliza en las costillas. Fue un robo. Rosa negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No le quitaron nada, ni la cartera, ni el celular. Solo lo golpearon. Y le dijeron algo antes de irse. ¿Qué le dijeron? Que la próxima vez sería peor. Que se alejara de la mina, que se alejara de usted. Marta se dejó caer sobre el catre. «Es mi culpa». «No», dijo Rosa con firmeza. «Es culpa de Esteban, de su maldita codicia». Sacó un papel doblado de su bolsillo. «Javier me pidió que le diera esto». Marta lo abrió. Era un mensaje escrito con letra temblorosa, probablemente con la mano izquierda. «No pares. Tengo copias de todo». Marta apretó el papel contra su pecho. Esa tarde decidió hacer algo que sabía era arriesgado. Fue al Palacio Municipal. El presidente municipal era un hombre gris, de traje barato y corbata floja. Tenía un escritorio lleno de papeles desordenados y una placa con su nombre. Licenciado Héctor Campos. Marta le explicó todo. Le mostró copias de los reportes geológicos. Le habló de las amenazas, de Javier golpeado, de las camionetas que la vigilaban. El hombre escuchó sin mirarla. Sus ojos se movían entre los papeles y la ventana, como si buscara una salida. «Esto es complicado», dijo finalmente. ¿Complicado? Don Esteban es un empresario respetado. No puedo actuar sin pruebas más sólidas. Le estoy mostrando las pruebas. Documentos viejos no son suficientes, respondió, empujando los papeles hacia ella. Necesita demostrar que hay actividad ilegal actual. Y eso requiere investigación. Tiempo. Marta sintió la rabia subir por su garganta. Mientras usted investiga, me están amenazando. Golpearon a un hombre por ayudarme. El presidente se acomodó la corbata. Haga una denuncia formal. La fiscalía evaluará. Pero su voz sonaba hueca, como si estuviera recitando un guión. Fue entonces cuando Marta lo vio. Una fotografía enmarcada en la pared, detrás del escritorio. Esteban Ruiz. Sonriente, dando la mano al presidente municipal en una inauguración. Una cinta roja cortada. Globos. Aplausos. Marta se levantó en silencio. Gracias por su tiempo. Salió de la oficina sin esperar respuesta. Caminó por las calles del pueblo con la cabeza baja. El sol se ocultaba detrás de las montañas. El aire frío le quemaba los pulmones. Estaba sola, completamente sola. Esa noche, en la caseta fría y oscura, Marta lloró por primera vez en años. Lloró de impotencia, de rabia, de miedo. Pero al amanecer, cuando el sol atravesó las ventanas sin vidrio y llenó la caseta de luz, Marta se levantó. Se lavó la cara con agua helada.
tomó la cámara y siguió fotografiando. Porque rendirse no era una opción. Lo que Marta no sabía era que Javier no había guardado las copias en su casa. Las había escondido en el último lugar donde Esteban pensaría buscar. Marta despertó con dolor en las manos. La artritis se empeoraba con el frío y la caseta no tenía calefacción. Masajeó sus dedos hinchados, tratando de recuperar algo de movilidad. Tenía 68 años. Ya no era joven. Ya no tenía fuerzas infinitas. Poshi. Y esa mañana llegó la tentación vestida de traje. Un auto negro se detuvo frente a la caseta. Bajó un hombre mayor, de cabello gris perfectamente peinado, lentes de armazón dorado y maletín de piel. Parecía salido de una oficina de la capital. Tocó a la puerta con suavidad. «Doña Marta, ¿quién es usted?» «Licenciado Bermúdez». «Abogado. Vengo en representación del señor Esteban Ruiz». Marta no abrió la puerta. «No tengo nada que hablar con él». «Entiendo su molestia», dijo el abogado con voz suave, casi paternal. «Por eso vengo yo, para ofrecerle una solución digna». «No me interesa». «Al menos escúcheme. 5 minutos. Después, si quiere que me vaya, me iré». Marta dudó. Finalmente abrió la puerta. El abogado entró y miró alrededor con expresión de lástima profesional. No dijo nada, pero su rostro hablaba. Nadie debería vivir así. Pai sacó unos documentos de su maletín y los puso sobre la mesa. «El señor Ruiz reconoce que hubo malentendidos en la transacción original. Quiere enmendarlo». «¿Enmendarlo?» Le ofrece lo siguiente: una casa modesta pero digna en San Rafael. 2 recámaras, baño completo, cocina equipada. A su nombre, sin deuda. Hizo una pausa. Más una pensión mensual. 3,000 pesos. De por vida. Marta sintió que el aire se le atoraba. 3,000 pesos al mes. Para alguien que vivía de lavar ropa, eso era una fortuna. Y a cambio, solo tiene que firmar esta renuncia. Es un documento sencillo. Usted declara que no tiene reclamaciones futuras sobre esta propiedad ni sobre ninguna operación minera en la región. El abogado habló con calma, sin presión aparente. «Señora, usted merece descansar. Ha trabajado toda su vida. ¿Para qué pelear?» «¿Contra quién?» «Esteban Ruiz tiene dinero, abogados, conexiones. Usted está sola». Dejó una pluma sobre los documentos. Nadie le va a creer. Y aunque le creyeran, los procesos legales toman años. Años que usted no tiene. Sus palabras eran veneno dulce. «Firme. Viva tranquila. Deje que los jóvenes peleen las batallas». Marta miró los papeles. La letra era pequeña, técnica, incomprensible. «Necesito pensarlo». «Por supuesto», dijo el abogado, cerrando su maletín. «Tiene 3 días. Después, la oferta se retira». Se fue con la misma calma con la que llegó. Marta se quedó sola, mirando los documentos. Una casa. Una pensión. Seguridad. Todo lo que una mujer de su edad debería desear. Esa noche, doña Rosa llegó con comida. Notó la tensión en el rostro de Marta. «¿Qué pasó?». Marta le contó sobre la visita del abogado, sobre la oferta. Rosa escuchó en silencio. Cuando Marta terminó, la mujer mayor suspiró hondo. «¿Quieres saber qué pienso?». «Sí». Rosa se sentó en el catre, con las manos sobre el regazo. «Hace 15 años, Esteban me hizo lo mismo. No con una mina, con un terreno que heredé de mi madre. Era pequeño, pero estaba bien ubicado. Él quería construir una bodega ahí». Hizo una pausa larga. «Me ofreció una casa, no tan buena como la que te ofrece a ti, pero mejor que donde vivía. Acepté. Firmé. Y él construyó su bodega. ¿Te arrepientes?». Rosa la miró con ojos húmedos. «Todos los días, porque no fue solo el terreno lo que perdí. Fue mi dignidad,
saber que me dejé vencer, que le di la razón, que los pobres no podemos pelear. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Desde entonces vivo con vergüenza. Cada vez que paso por esa bodega, bajo la mirada. Oh, porque sé que ahí debería estar la casa de mi madre. Mi herencia. Mi historia. Le tomó las manos a Marta. No seas como yo. No dejes que el miedo te quite lo único que nadie puede quitarte. Tu dignidad. Cuando Rosa se fue, Marta se quedó sentada en la oscuridad. Pensó en la casa, en la pensión, en la seguridad, pero también pensó en Javier con los dedos rotos, en los documentos escondidos, en la veta de mineral que Esteban había robado usando mentiras. Pensó en todas las veces que había visto injusticias y no había hecho nada, porque era pobre, porque era mujer, porque era vieja. Al amanecer, tomó los documentos que el abogado había dejado y los rompió en pedazos pequeños. No firmaría. Esa decisión significaba quedarse en la caseta fría, sin dinero, sin apoyo legal visible, sin garantía de que ganaría. Pero al menos podría mirarse al espejo. Lo que Marta no sabía era que la paciencia de Esteban se estaba acabando. Y cuando un hombre poderoso pierde la paciencia, las amenazas se vuelven acciones. Javier llegó a la mina 3 días después de salir del hospital. Todavía tenía la mano derecha vendada y caminaba con cuidado por las costillas lastimadas. Pero sus ojos estaban decididos. «Necesitas ver lo que hay adentro», le dijo a Marta. «Las pruebas de superficie no son suficientes. Tienes que entrar a la mina». Marta sintió un escalofrío. «Está sellada y es peligrosa». «No toda», respondió Javier, sacando una servilleta del bolsillo. «Hay un túnel lateral. Lo usábamos para descansar cuando hacía mucho calor. Está oculto, detrás de unas rocas al oeste de la entrada principal». Dibujó un mapa tosco con un bolígrafo. Marcó la entrada oculta, el recorrido y una zona que señaló con una X. «Aquí está la veta secundaria, la que Esteban no quiere que nadie vea. Si llegas ahí, vas a entender todo. ¿Y si me encuentran? No vas a ir de día, espera la madrugada. Ellos patrullan, pero no toda la noche. Tienen un hueco entre las 3 y las 5 de la mañana». Marta tomó la servilleta con manos temblorosas. «¿Tú entraste alguna vez por ahí?» «Muchas veces», dijo Javier. «Sé que puedes hacerlo. Solo sigue las marcas de pintura amarilla en las paredes. Yo las hice». Esa noche, Marta no durmió. Revisó el mapa una y otra vez. Preparó una linterna, cargó su celular viejo y esperó. A las 3:30 de la madrugada, salió de la caseta. El aire estaba helado. La oscuridad era total. Solo la luna creciente daba algo de luz. Caminó hacia el oeste, siguiendo las indicaciones de Javier. Encontró las rocas, y detrás de ellas, medio oculta por arbustos secos, una entrada pequeña. Apenas cabía una persona. Marta respiró hondo y entró. El túnel olía a metal y humedad. Las paredes eran de roca desnuda, áspera al tacto. Encendió la linterna y avanzó despacio. Sus rodillas protestaban con cada paso, pero no se detuvo. Ahí estaban. Las marcas amarillas que Javier había mencionado. Flechas pintadas en la pared, desgastadas pero visibles. El túnel descendía. Hacía más frío. El silencio era tan profundo que Marta podía escuchar su propia respiración. Después de lo que parecieron horas, pero fueron 15 minutos, llegó a una bifurcación. La flecha amarilla apuntaba a la izquierda. Siguió. Y entonces lo vio. La roca cambió de color. Ya no era gris opaco. Ahora tenía vetas brillantes, plateadas, que reflejaban la luz de la linterna como pequeños ríos metálicos. Marta se acercó. Pasó los dedos sobre la superficie. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Esto era lo que Esteban había ocultado.
Sacó su celular y empezó a tomar fotos. La luz del flash iluminaba las vetas con claridad, una tras otra, desde diferentes ángulos. Pero entonces vio algo más. Más adentro del túnel había herramientas. Picos, palas, lámparas modernas. No eran viejas. Estaban sucias de uso reciente pero funcionales. Se acercó con el corazón acelerado. Había sacos vacíos apilados contra la pared. Levantó uno. Tenía una fecha impresa. Marzo de 2023. Marta sintió que el aire se le escapaba. 2023. Hace apenas 3 años. La mina supuestamente llevaba 5 años cerrada. Siguió explorando. Encontró restos de dinamita comercial. Cables. Detonadores. Alguien había estado extrayendo mineral aquí, en secreto, de noche, mientras todos creían que la mina estaba abandonada. Esteban no solo le había mentido sobre el valor del terreno. Llevaba años robando mineral sin pagar impuestos, sin permisos, sin reportarlo a nadie. Marta fotografió todo. Las herramientas, los sacos, la dinamita, las vetas brillantes. Ahora tenía pruebas. Pruebas de que Esteban era un ladrón, un mentiroso, un criminal. Salió del túnel con las piernas temblando, no solo de cansancio, de miedo, de adrenalina, de rabia. Cuando emergió a la superficie, el cielo empezaba a aclararse. El amanecer estaba cerca. Respiró el aire frío de la mañana, pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Motores. Giró la cabeza hacia la entrada principal. Luces de camioneta. Aproximándose. Marta apagó la linterna y corrió hacia los arbustos. Se escondió detrás de las rocas, con el corazón golpeándose contra las costillas. Las camionetas se detuvieron. Eran 2. Hombres bajaron. Revisaron la entrada sellada. Hablaban en voz baja. Marta contuvo la respiración. Uno de ellos miró hacia donde ella estaba escondida, y por un segundo, Marta pensó que todo había terminado. Esteban Ruiz no era un hombre que perdiera el control fácilmente. Había construido su fortuna con paciencia, astucia y, cuando era necesario, intimidación. Pero esa mañana llegó personalmente a la mina. Bajó de su camioneta negra acompañado de 4 hombres. Ya no llevaba la sonrisa falsa de semanas atrás. Su rostro era duro, sus ojos fríos. Marta estaba afuera de la caseta cuando lo vio. No corrió, no se escondió, se quedó parada, esperándolo. Esteban caminó hacia ella con pasos firmes. «Doña Marta», dijo, sin saludar, «esto ya llegó demasiado lejos. Usted lo trajo hasta aquí», respondió ella con voz tranquila. «Le estoy dando una última oportunidad. Abandone esta propiedad. Por su seguridad». «No», Esteban apretó la mandíbula. «No sea necia, este lugar es peligroso. La estructura está inestable. Puede haber derrumbes en cualquier momento». «Qué curioso que se preocupe por mi seguridad ahora». Los hombres de Esteban se movieron, acercándose un paso. Marta no retrocedió. Esteban cambió de táctica. Sacó un sobre grueso de su chaqueta. 200,000 pesos, en efectivo. Aquí. Ahora. Firma y te vas esta misma noche. Te consigo transporte, te ayudo a instalarte en otro lado. Sin problemas. Abrió el sobre. Los billetes estaban ahí, apilados, reales. Marta miró el dinero. Luego miró a Esteban a los ojos. No. Algo se rompió en el rostro del hombre. La máscara de control cayó por un instante. «Vieja necia», escupió. «¿Crees que alguien te va a creer? ¿Crees que importas? Eres una viuda pobre, sin educación, sin conexiones. Yo tengo abogados, jueces, políticos. ¿Quién crees que ganará?» Marta no respondió. Solo lo miró en silencio. Y ese silencio lo enfureció más. «Tienes suerte de que no»,
Uno de sus hombres le tocó el hombro, le murmuró algo al oído. Esteban giró la cabeza. A lo lejos, cerca del camino, estaba doña Rosa, de pie, mirando, testigo de todo, de todo. Esteban respiró hondo, recuperó el control. «Tienes hasta el viernes», dijo, con voz peligrosamente calmada. «Después de eso no respondo de lo que pueda pasar». Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Sus hombres lo siguieron. Antes de subir, y se giró una última vez. «El viernes, Marta. Piénsalo bien». Las camionetas se fueron levantando polvo. Marta se quedó inmóvil hasta que el ruido de los motores desapareció. Entonces sus piernas cedieron, se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared de la caseta. Doña Rosa corrió hacia ella. «¿Estás bien?» «Sí. Creo que sí». Pero ambas sabían que la amenaza era real. Esa noche, Javier llegó con noticias. Traía la mano todavía vendada, pero su rostro mostraba algo parecido a la esperanza. «Encontré algo», dijo. «Hay una fiscal federal en la capital. Se llama Valeria Ochoa. Ha investigado casos de fraude minero. Tiene reputación de ser incorruptible. ¿Crees que nos escuche? Si le mandas las pruebas correctas, sí, pero tienen que ser irrefutables. Fotos, documentos, coordenadas, fechas, todo organizado». Marta sacó su celular. Le mostró las fotos del túnel, las vetas, las herramientas recientes, los sacos con fechas. Javier las revisó en silencio. Sus ojos se abrieron más con cada imagen. Esto es oro, Marta. Literalmente. Con esto puedes hundirlo. ¿Cuánto tiempo tengo? Esteban te dio hasta el viernes. Eso es en 3 días. Tienes que mandar todo antes de que él actúe. Marta asintió. 3 días. 72 horas. Para organizar las pruebas, contactar a la fiscal y enviar todo antes de que Esteban cumpliera su amenaza. Lo que ninguno de los dos sabía era que Esteban ya tenía un plan final. Y no estaba dispuesto a esperar hasta el viernes. El jueves por la noche, Marta organizaba las últimas fotos cuando escuchó motores acercándose. No eran las camionetas de Esteban. Era una patrulla. Bajó un oficial uniformado, acompañado de otro hombre vestido de civil. El hombre de civil cargaba una carpeta. Marta salió de la caseta con el corazón acelerado. «¿Doña Marta Solís?», preguntó el oficial. «Sí, soy el oficial Ramírez, de la Policía Judicial. Y él es el licenciado Montes. Venimos con una orden de desalojo inmediato». El hombre de civil extendió un documento oficial. Sellos, firmas, membrete del juzgado. Marta lo tomó con manos temblorosas. No entendía la mitad de las palabras legales, pero entendió lo esencial: acusación de invasión de propiedad y robo de equipo minero. «Esto es mentira», dijo. «Yo tengo los documentos que prueban que esta propiedad es mía». «Entonces deberá presentarlos en el juzgado», respondió el oficial. «Pero por ahora debe desalojar». «No, tengo mi título de propiedad aquí». Corrió a la caseta y regresó con la carpeta donde guardaba los papeles del intercambio. Se los mostró. El licenciado Montes los revisó con expresión aburrida. «Estos documentos tienen inconsistencias», dijo. «El registro catastral no coincide con las coordenadas declaradas. Debe resolverse en instancia legal». «¿Inconsistencias? Esteban me los dio así». «Eso lo dirá un juez. Ahora debe retirarse». El oficial dio un paso hacia ella. «Por favor, señora, no haga esto más difícil». Marta retrocedió. «No me voy». El oficial hizo una seña a su compañero. Ambos avanzaron. En ese momento, doña Rosa gritó desde el camino: «¡Esperen!». Venía corriendo, agitada, con el celular en la mano. «Ya viene en camino». «¿Quién viene?», preguntó el oficial, molesto. «El periodista, se llama Rubén. Ya lo llamé». Le conté todo.
El oficial y el licenciado se miraron entre sí. 5 minutos después llegó un auto viejo. Bajó un hombre joven, de unos 35 años, con una cámara al hombro y una grabadora en la mano. Soy Rubén Carvajal, periodista independiente. Se presentó. ¿Qué está pasando aquí? El oficial dudó. Un procedimiento legal, nada que le concierna. Todo me concierne si hay abuso de autoridad, respondió Rubén, encendiendo la cámara. ¿Me permite ver la orden? El licenciado Montes le mostró el documento, pero Rubén empezó a grabar. ¿Y usted tiene pruebas de propiedad, señora?, preguntó, volteándose hacia Marta. Sí, aquí están. Rubén las revisó frente a la cámara. Luego miró al oficial. Esto es raro. Ella tiene documentos firmados por Esteban Ruiz. ¿Por qué ahora hay inconsistencias? El oficial no respondió. Rubén se acercó a Marta. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Marta asintió. Rubén encendió el micrófono y comenzó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Señora? Marta respiró hondo y habló, con voz tranquila pero firme. Contó todo. El intercambio forzado, los documentos ocultos, la veta de mineral, las amenazas. Javier golpeado, las herramientas recientes en el túnel. Rubén grabó cada palabra. Mientras tanto, el oficial recibió una llamada. Habló en voz baja. Su expresión cambió. Cuando colgó, miró al licenciado Montes. Nos retiramos. ¿Qué? Nos vamos. Ahora. Subieron a la patrulla y se fueron sin decir más. Rubén los grabó alejándose. Luego miró hacia el camino principal. Una camioneta negra estaba estacionada a lo lejos. Detrás de los vidrios polarizados, una sombra observaba. Esteban. Cuando la cámara se giró hacia él, la camioneta arrancó y se fue. Rubén sonrió. Esto es bueno, muy bueno. Esa noche editó el video y lo subió a sus redes sociales. Basile puso un título simple. Viuda denuncia despojo de tierra por empresario minero en San Rafael. A la medianoche, el video tenía 3,000 reproducciones. Al amanecer, 18,000. Los comentarios empezaron aquí a llegar. Cientos. Miles. Esto pasa todos los días y nadie dice nada. Compartan. Que se haga viral. Investíguenlo. Ese Esteban debe tener más víctimas. Fuerza, señora Marta. El caso de Marta acababa de dejar de ser un despojo silencioso. Ahora era un escándalo público. Y Esteban Ruiz lo sabía. Por primera vez en décadas, su imperio estaba en riesgo. El video de Rubén siguió creciendo. De 18,000 reproducciones pasó a 50,000 en 2 días. Luego a 100,000. Los comentarios se multiplicaban cada hora. Pero lo más importante no fue la cantidad de vistas. Fue quien lo vio. Un periodista de un medio estatal lo retomó. Hizo una nota con entrevista a Marta por teléfono. La nota se publicó en portada digital. Otros medios empezaron a llamar. La presión pública creció como una ola. Y cuando la ola es lo suficientemente grande, hasta las instituciones que prefieren el silencio tienen que responder. La Fiscalía Federal, a cargo de la licenciada Valeria Ochoa, abrió investigación formal 3 días después de que el video se viralizara. El lunes por la mañana, 2 camionetas blancas con logotipos oficiales llegaron a la mina sin previo aviso. Marta estaba lavando ropa afuera cuando las vio llegar. Sintió un nudo en el estómago. No sabía si venían a ayudarla o a arrestarla. Bajaron 5 personas, 3 inspectores con cascos y chalecos, 2 técnicos con equipo de medición. Una mujer de traje gris los dirigía. ¿Doña Marta Solís? Sí. Soy la ingeniera Castillo, de la Secretaría de Economía. Venimos a inspeccionar la mina. Marta les mostró los documentos que había reunido, las fotos del túnel, los sacos con fechas recientes. La carta del ingeniero Ortega. La ingeniera revisó todo con expresión seria. Vamos a verificar.
Entraron a la mina por el túnel lateral que Marta les indicó. Estuvieron adentro casi 2 horas. Cuando salieron, la ingeniera hablaba por radio con alguien de la capital. Confirmado. Extracción reciente. Herramientas con uso menor a 6 meses. Vetas expuestas sin reporte oficial. Falta permiso ambiental. Falta registro de producción. Hizo una pausa. Esto es evasión fiscal masiva. Esa tarde, más funcionarios llegaron. Contadores, abogados de la fiscalía, tomaron muestras de mineral. Fotografiaron todo. Revisaron los registros catastrales. Y entonces sucedió algo que Marta no esperaba. Un contador joven se acercó a la ingeniera con una tableta. Ingeniera, recibimos documentos anónimos por correo electrónico esta mañana. Reportes internos de la mina de 2019. Coinciden exactamente con lo que encontró la señora. La ingeniera miró a Marta. ¿Usted envió esos documentos? No, yo ni siquiera tengo computadora. Pero Marta sabía quién los había enviado. Javier. Desde una cuenta falsa. Protegiéndose. Pero cumpliendo su promesa. 2 días después, la fiscalía citó a Esteban Ruiz a declarar. Esteban llegó al edificio de gobierno con 3 abogados caros. Trajes italianos, portafolios de piel, expresiones de confianza arrogante. Los medios lo esperaban afuera. Cámaras. Micrófonos. Preguntas gritadas. ¿Es cierto que operaba la mina ilegalmente? ¿Despojó a doña Marta de su propiedad con engaños? Esteban no respondió, pero con la cabeza en alto. Adentro, frente a los fiscales, negó todo. Esos reportes son falsos. Los empleados desleales inventan cosas cuando los despides. La señora Solís firmó voluntariamente. Yo no tengo nada que ver con supuesta extracción ilegal. Pero los fiscales tenían algo más, órdenes de compra, firmadas por Esteban, con fechas de 2022 y 2023. Compras de dinamita, herramientas, lámparas industriales. Todo destinado a una mina que oficialmente estaba cerrada. El abogado principal de Esteban intentó argumentar. Mi cliente delega operaciones. Pudo haber sido un empleado actuando sin autorización. ¿Y las firmas?, preguntó la fiscal Ochoa, empujando los documentos hacia él. ¿También las delegó? Esteban palideció. Al día siguiente, la fiscalía emitió una orden. Congelación de cuentas bancarias de Esteban Ruiz. Cierre temporal de sus 3 minas hasta completar auditoría financiera y ambiental. Prohibición de salir del estado. La noticia explotó en los medios regionales y llegó al pueblo. Marta estaba en la plaza de San Rafael, comprando verduras, cuando la gente empezó a acercarse. Primero fue doña Lupita, la vecina que había cerrado las cortinas el día que Esteban la presionó a firmar. Marta, perdóname, debí haberte ayudado. Luego don Refugio, el que la había llevado en su carreta. Hiciste lo que nadie se atrevió. Gracias. Más personas se acercaron. Algunos solo asentían en silencio. Otros pedían perdón por no haber intervenido antes. Marta no guardaba rencor, entendía el miedo. Así, pero había algo que no podía ignorar. La justicia legal era solo una parte. Esteban todavía tenía dinero escondido. Contactos. Influencias. Y los hombres poderosos, cuando sienten que pierden, pueden volverse peligrosos. Desde las sombras, Esteban todavía podía destruir vidas. Y Marta lo sabía. Una semana después, cuando Marta pensaba que lo peor había pasado, recibió una llamada. Un número desconocido. Dudó antes de contestar. ¿Doña Marta? Sí, habla el licenciado Vargas. Represento a un grupo de inversionistas externos interesados en proyectos mineros. Me gustaría reunirme con usted. Marta sintió desconfianza inmediata. No estoy interesada en vender. Por favor, solo escúcheme. Es una propuesta seria. ¿Puedo visitarla mañana? Marta aceptó, pero con cautela. Al día siguiente, el licenciado Vargas llegó en un auto gris. Era un hombre de unos 50 años. Bien vestido, pero no ostentoso. Hablaba con voz suave,
educada. Se sentaron en la mesa coja de la caseta. Mis clientes están impresionados con su valentía, comenzó. Y entienden que esta situación ha sido difícil para usted. Por eso quieren hacerle una oferta generosa. Sacó un documento. 1,000,000 de pesos. Por la propiedad completa. Sin condiciones, sin juicios. Todo legal, con escrituras en regla. Marta sintió que el aire se detenía. 1,000,000 de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Podría comprar una casa de verdad. Ayudar a sus hijos que habían emigrado buscando trabajo. Vivir sus últimos años en paz, sin preocupaciones. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó con voz temblorosa. Solo la propiedad y una declaración simple. ¿Qué tipo de declaración? El licenciado sacó otro papel. Que retire su testimonio contra el señor Esteban Ruiz, que declare ante la fiscalía que todo fue un malentendido, que usted firmó voluntariamente y que no hubo engaño. Ahí estaba. La trampa escondida detrás de la generosidad. Mis clientes no tienen relación directa con el señor Ruiz, agregó el licenciado, pero entienden que los procesos legales complican las operaciones mineras en la región. Si usted retira su denuncia, todo se simplifica. Marta miró el documento. El 1,000,000 de pesos escrito con números y letras. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tiene hasta mañana. El licenciado se fue dejando los papeles sobre la mesa. Esa noche, Marta no durmió. Se quedó sentada en el catre, mirando los documentos a la luz de una vela. 1,000,000 de pesos. Seguridad. Estabilidad. Descanso. Haz todo lo que una mujer de su edad merecía. Pero también pensó en Javier. En el hospital. Con 2 dedos rotos. Por ayudarla. Pensó en doña Rosa. Viviendo con vergüenza durante 15 años por haber aceptado el soborno de Esteban. Pensó en las otras familias que Esteban había despojado. Las que nunca tuvieron la fuerza de pelear. Las que se quedaron calladas. Las que perdieron todo. Si ella aceptaba, sería la misma historia. Una más que se rindió. Una más que eligió el dinero sobre la verdad. Al amanecer tomó su celular y llamó al licenciado Vargas. ¿Ya decidió?, preguntó él con tono esperanzado. Sí, no acepto. Silencio del otro lado. Doña Marta, piénselo bien. Es mucho dinero. Más del que verá en lo que le queda de vida. Ya lo pensé. Y mi respuesta es no. El licenciado suspiró. Es una lástima. Algunas personas no saben reconocer una bendición cuando la tienen enfrente. Marta sintió rabia subir por su garganta. Reconozco la diferencia entre una bendición y un soborno. Colgó. Sus manos temblaban, no de miedo, de certeza. Acababa de rechazar 1,000,000 de pesos, pero había conservado algo que el dinero no podía comprar. Su dignidad. Esa decisión la convirtió en heroína para algunos. Para otros, en una amenaza intolerable. Porque hay quienes prefieren el silencio al escándalo. Y Marta acababa de demostrar que no estaba dispuesta a callarse, ni por todo el dinero del mundo. Los meses siguientes fueron lentos. La justicia no llega rápido. Se arrastra entre papeles, audiencias, apelaciones, informes técnicos. Pero llega. 6 meses después de que Marta rechazara el soborno, el juzgado emitió sentencia. José Esteban Ruiz fue declarado culpable de fraude, evasión fiscal masiva, extracción ilegal de recursos minerales y despojo mediante engaño. La sentencia fue clara. 5 años de prisión, prohibición de operar minas por 15 años y restitución económica a todas las víctimas identificadas. 16 familias habían sido despojadas por Esteban usando tácticas similares. Todas recibirían compensación. Las propiedades de Esteban fueron embargadas, sus cuentas congeladas, su imperio minero desmantelado. Marta recibió la noticia por teléfono, desde la oficina de la fiscal Ochoa. Ganó doña Marta, oficialmente.
Marta no gritó de alegría, no lloró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias», murmuró. Pero la sentencia fue solo el principio. 2 semanas después, llegó otra noticia. La Secretaría de Economía había evaluado oficialmente la mina. La beta secundaria tenía proyección de explotación sostenible por 12 años. Con la supervisión adecuada, podía generar empleos y recursos para toda la región. Y entonces apareció una propuesta. Una cooperativa minera regional, supervisada por autoridades federales, contactó a Marta. Le ofrecieron un contrato justo. Ella mantendría la propiedad de la tierra. La cooperativa operaría la mina legalmente. Con permisos, con impuestos pagados, con seguridad laboral. Y Marta recibiría regalías mensuales. Un porcentaje de la producción. No sería millonaria, pero tendría ingresos estables. Por primera vez en décadas. Marta leyó el contrato con ayuda de un abogado que la cooperativa le proporcionó. Todo estaba en orden. Firmó. Javier fue contratado como supervisor de seguridad de la mina, con salario digno, prestaciones y un reconocimiento oficial por su testimonio. Cuando Marta le dio la noticia, Javier lloró. «Gracias», dijo. «Gracias por no rendirte». Doña Rosa también lloró cuando se enteró. Pero de alegría. «Lo lograste», le dijo abrazándola. «Hiciste lo que yo no pude». El pueblo de San Rafael organizó una comida comunitaria en honor de Marta. Pusieron mesas largas en la plaza, trajeron comida, música, flores. Marta no quería discursos. No le gustaba la atención. Pero la gente insistió. Se paró frente a todos, con las manos temblorosas, y habló. «No soy heroína, solo soy una mujer que se cansó de tener miedo». Hizo una pausa. «La verdad no necesita gritos, solo necesita paciencia. Y gente que no se rinda cuando todo parece perdido». La gente aplaudió. Algunos lloraron. Esa noche, Marta regresó a la caseta que ya no era solo una caseta. Era su hogar, su victoria. Se sentó afuera, mirando las estrellas. Pensó en todo lo que había pasado. El miedo, las amenazas, la soledad, las tentaciones, pero también pensó en Javier recuperándose, en Rosa sonriendo sin vergüenza, en las familias que recibirían compensación. La justicia había llegado. No perfecta, no inmediata, pero real. Y aunque Esteban estaba en prisión, Marta no sentía odio. Sentía algo más parecido a la paz, porque la victoria no estaba en ver sufrir al opresor. Estaba en recuperar lo que le habían quitado. Su dignidad, su voz, su esperanza. Esa noche, por primera vez en años, Marta durmió profundamente, sin miedo, sin pesadillas, solo con la certeza de que había hecho lo correcto, y que a veces, cuando la vida te pone frente a una decisión imposible, la única opción es elegir la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más lo haga, porque al final, lo único que llevamos con nosotros no es el dinero ni el poder. Es la paz de saber que no traicionamos lo que somos. Un año después, Marta vivía en una casa modesta pero digna. No era grande, pero tenía 2 recámaras, un baño completo y una cocina con estufa de gas. Las ventanas tenían vidrios, las paredes estaban pintadas de blanco. El techo no tenía agujeros. La había construido cerca de la mina, en un terreno que antes era solo piedra y maleza. Cada mes recibía un depósito bancario. Las regalías de la cooperativa minera. No era una fortuna, pero era estable. Suficiente para vivir con dignidad. Suficiente para no tener miedo al día siguiente. Pero Marta no se quedó solo con eso. Una mañana, llamó a doña Rosa a su casa. «Tengo una idea», le dijo. «¿Qué tipo de idea?» «Un fondo, para ayudar a otras familias como nosotras». Rosa frunció el ceño. «¿Qué tipo de fondo?»
un fondo comunitario, para pagar abogados, para que las familias despojadas puedan pelear. Como yo peleé. Rosa se quedó en silencio. Luego sonrió. ¿Cuánto necesitas? No necesito dinero. Necesito que tú lo administres. ¿Yo? Tú conoces a Pisa a la gente. Sabes quién necesita ayuda de verdad y quién solo quiere aprovecharse. Yo pongo el dinero cada mes. Tú decides a quién se lo damos. Rosa aceptó. El fondo empezó pequeño, 3,000 pesos al mes. Luego 5,000, luego 8,000. No alcanzaba para todo, pero alcanzaba para darle a una familia la oportunidad de pelear, de no rendirse antes de empezar. En el primer año, ayudaron a 7 familias. 4 ganaron sus casos. 2 todavía estaban en proceso. Una perdió, pero al menos intentó. Javier también encontró su lugar. La cooperativa lo contrató como supervisor de seguridad, pero además le pidieron algo más, capacitar a jóvenes en seguridad minera. Javier aceptó. Cada sábado, reunía a un grupo de muchachos y muchachas del pueblo. Les enseñaba a identificar riesgos, a usar equipo de protección, a entender que el trabajo no vale una vida. Mi papá murió en una mina, les decía, porque no había seguridad, porque a nadie le importaba. Ustedes van a hacer las cosas diferente. Los jóvenes lo escuchaban con respeto, porque Javier no solo hablaba, enseñaba con el ejemplo. La cooperativa operaba limpiamente, con permisos, con impuestos pagados, con salarios justos. Generaba empleos locales, no muchos, pero suficientes para que algunas familias pudieran quedarse en el pueblo en lugar de emigrar. San Rafael empezó a cambiar. No de golpe, no con milagros, pero poco a poco. Esteban Ruiz cumplía su condena en una prisión estatal, lejos del pueblo, lejos de su imperio. Su nombre se había vuelto sinónimo de vergüenza en la región. Nadie lo defendía, nadie lo visitaba. Marta nunca fue a verlo. Nunca habló de él. No sentía odio, pero tampoco necesitaba cerrar ese capítulo con un encuentro. Algunas personas le preguntaban, ¿no quieres verlo sufrir? Ya sufrió, respondía Marta. Perdió todo lo que creía que lo hacía importante. Eso es suficiente para mí. No guardaba rencor, pero tampoco olvidaba, porque olvidar sería traicionar a todos los que Esteban había aplastado antes de que ella lo detuviera. Una tarde de octubre. Marta estaba regando las plantas frente a su casa cuando vio un auto desconocido subir por el camino. Se detuvo frente a su puerta. Bajó un hombre joven, de unos 30 años, con una mochila al hombro. Marta lo miró sin reconocerlo, hasta que él sonrió. «Abuela». Marta dejó caer la regadera. Miguel era su nieto, el hijo de su hija mayor, la que había emigrado al norte buscando trabajo hace casi 10 años. Miguel la abrazó fuerte. «No sabía si seguías aquí», dijo. «Mi mamá me contó todo. Sobre la mina, sobre Esteban, sobre lo que hiciste». Marta lo invitó a pasar. Preparó café, se sentaron en la mesa nueva de la cocina. «¿Por qué viniste?», preguntó ella. «Porque necesitaba verte, conocerte de nuevo. No te recordaba bien. Era muy chico cuando nos fuimos». Miguel miró alrededor. La casa sencilla pero limpia. Las fotos en la pared. La dignidad en cada rincón. «Mi mamá dice que eres una heroína». Marta negó con la cabeza. «No soy heroína, solo hice lo que tenía que hacer. Pero todos dicen que peleaste contra un hombre poderoso. ¿Qué ganaste? ¿Cómo lo hiciste?». Marta tomó un sorbo de café. Pensó en la pregunta. «No fue magia», respondió. «Fue no rendirse cuando era más fácil rendirse». «¿Y cómo supiste que valía la pena?». «No lo supe. Solo supe que si me rendía, iba a vivir el resto de mi vida con vergüenza. Y preferí pelear y perder que vivir así». Miguel la miró con admiración. «¿Te arrepientes de algo?».
De muchas cosas, dijo Marta, pero no de haber peleado. Se quedaron hablando hasta que oscureció. Miguel le contó de su vida en el norte, de su trabajo, de sus sueños. Antes de irse, Marta le dio algo, una copia de todos los documentos del caso. Los reportes, las fotos, los contratos. ¿Para qué?, preguntó Miguel. Para que recuerdes, para que si algún día alguien intenta quitarte lo que es tuyo, sepas que puedes pelear, y que a veces, contra todo pronóstico, puedes ganar. Miguel guardó los documentos en su mochila. Gracias, abuela. Al día siguiente, antes de que Miguel partiera de regreso, Marta hizo algo que había planeado desde hace meses. Compró un árbol joven, un mezquite, pequeño, apenas del tamaño de su brazo. Cavó un hoyo frente a su casa, en la tierra seca y dura. Miguel la ayudó. Juntos plantaron el árbol, lo regaron, lo aseguraron con estacas para que el viento no lo tumbara. ¿Por qué un árbol?, preguntó Miguel. Marta miró el arbolito frágil, sus hojas verdes brillando bajo el sol. Porque todo lo que dura empieza hasta ahí. Pequeño, frágil, pero con raíces que buscan agua bajo tierra seca. Miguel sonrió. ¿Y crees que sobreviva? Si lo cuido, sí. Si le doy agua, si lo protejo del sol demasiado fuerte, si tengo paciencia. Hizo una pausa. Como todo lo que vale la pena. Miguel se fue esa tarde. Prometió volver. Marta se quedó sola, mirando el arbolito recién plantado. El viento lo movía suavemente, pero las raíces ya estaban buscando agua, buscando tierra firme. Esa noche, Marta se sentó en el porche de su casa, mirando las estrellas, escuchando el silencio del desierto. Pensó en todo el camino recorrido, en la casita de adobe que había perdido, en la caseta fría donde había dormido con miedo, en los documentos escondidos, en Javier golpeado, en las amenazas, en las tentaciones y en la decisión de no rendirse. La justicia no había llegado rápido, pero había llegado, y con ella, algo más. Esperanza. No solo para ella, pues también para doña Rosa, que ahora vivía sin vergüenza, para Javier, que tenía trabajo digno, para las familias que recibían ayuda del fondo comunitario, para los jóvenes que aprendían seguridad minera, para todos los que habían observado en silencio, preguntándose si valía la pena pelear. Marta les había demostrado que sí, que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, transforma no solo una vida, transforma todas las que observaron, porque hay algo que el miedo no puede vencer. El ejemplo de alguien que se negó a vivir de rodillas. Marta cerró los ojos. Sintió el aire fresco de la noche, escuchó el silencio lleno de vida, y supo que su lucha no había sido en vano, porque el árbol que acababa de plantar era pequeño, frágil, apenas visible en la inmensidad del desierto. Pero sus raíces ya buscaban agua bajo tierra seca. Y así empieza todo lo que dura. Con paciencia, con dignidad, con la certeza de que plantar semillas en tierra seca no es locura. Es fe en que algo puede crecer, incluso cuando todo parece imposible. Y a veces, solo a veces, esa fe se vuelve realidad.